A comienzos del siglo V a.C., el mar Egeo hervía con el eco de una tragedia inminente. Desde las costas del Asia Menor, una sombra colosal se expandía. El imperio persa, una máquina de poder que parecía destinada a devorar el mundo conocido. Sus navíos eran tantos que, según los cronistas, oscurecían el sol. Frente a ellos, las polis griegas apenas podían ponerse de acuerdo, ni siquiera para defender su propia existencia. Atenas ardía, sus templos consumidos por las llamas, mientras los supervivientes huían hacia la pequeña isla de Salamina, donde aún se podían escuchar los gritos de los refugiados y el rumor del mar, presagio de la batalla que decidiría el destino de la civilización. Entre la neblina y el miedo, un líder emergía con una mente capaz de convertir la derrota en victoria. Temístocles, el estratega ateniense, comprendió lo que pocos alcanzaban a ver: que el terreno, la astucia y el valor podían doblegar a la fuerza más gigantesca de la tierra. Ese estrecho de aguas turbulentas sería la tumba de los invasores y el amanecer de una nueva era. Antes de que el sol se elevara sobre el horizonte, los remos golpearían el mar como un tambor de guerra, y el rugido de los trirremes griegos marcaría el momento en que un puñado de hombres libres detuvo el avance imparable de un imperio. Capítulo 1. El rugido del imperio persa. A comienzos del siglo V a.C., el mundo conocido era un tablero en el que el poder y la ambición luchaban por dominarlo todo. En el este, el imperio persa se había levantado como una fuerza incontenible, extendiéndose desde el Indo hasta las costas del mar Egeo. Bajo el reinado de Jerjes, hijo del legendario Darío, su poder parecía no conocer límites. Las ciudades caían una tras otra, los reinos se doblaban ante su autoridad, y su ejército, colosal como ningún otro, se preparaba para expandir su dominio sobre las pequeñas ciudades-estado de Grecia, aquellas diminutas joyas de mármol y bronce que osaban desafiar a una superpotencia. En el corazón de ese mundo heleno, Atenas y Esparta representaban dos formas de entender la libertad. Una, democrática y marítima, confiaba su destino al comercio y a sus marineros. La otra, disciplinada y terrestre, veía en el hierro y la obediencia la esencia de su supervivencia. Sin embargo, ambas sabían que ante el poderío persa, sus diferencias podrían condenarlas. Jerjes no venía solo con soldados, traía ingenieros, esclavos, constructores de puentes, carros de guerra y una flota tan vasta que, según las crónicas, al contar sus naves, se perdía la vista en el horizonte. Grecia tembló ante la magnitud de lo que se avecinaba. Tras la derrota persa en Maratón, Darío buscó venganza, pero su muerte aplazó el castigo. Su hijo Jerjes heredó no solo el trono, sino también la promesa de arrasar Atenas y someter a todos los griegos bajo la égida persa. En el año 480 a.C., esa venganza comenzó a tomar forma. Desde Asia Menor partió una marea humana imposible de imaginar. Soldados de todas las naciones del imperio, desde Babilonia hasta Egipto, marchaban bajo los estandartes
tebets reales. En los pasos de Termópilas, el legendario sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos logró retrasar el avance, pero no detenerlo. El muro humano fue finalmente barrido y la sangre de los defensores tiñó los pasos del norte griego. Con Esparta herida y el ejército persa cruzando Beocia, Atenas quedó expuesta. Los atenienses comprendieron que no podían vencer en tierra firme. Su esperanza residía en el mar, donde los trirremes, ligeras embarcaciones impulsadas por 3 hileras de remeros, se convertirían en su último escudo. Temístocles, un político odiado por muchos pero respetado por su inteligencia, instó a su pueblo a evacuar la ciudad. Solo quedaban en ella los más ancianos, los que resistieron hasta que los persas entraron a sangre y fuego, reduciendo los templos al polvo. Atenas ardió, y con sus columnas desplomadas parecía caer también el sueño de libertad heleno. Pero Temístocles no se rindió. Con la flota ateniense refugiada en la isla de Salamina, comprendió que aún había una oportunidad de revertir el destino. Su mente analizaba el terreno como un tablero de estrategia divina. Si conseguía atraer a la flota persa hacia los estrechos canales de Salamina, el número dejaría de importar. Allí, donde las grandes naves de Jerjes no podrían maniobrar, los trirremes griegos golpearían con precisión letal. Era un plan desesperado, pero también sublime: usar la arrogancia del enemigo como su punto débil. Los líderes griegos y Cleobato, sin embargo, no estaban de acuerdo. Esparta deseaba retirarse al Peloponeso, proteger su territorio y abandonar Atenas a su suerte. Otros aliados temían ser aniquilados si se quedaban. La confederación helena se tambaleaba entre la gloria y la traición. Temístocles comprendió que no bastaban los argumentos, necesitaba una jugada maestra. Así envió mensajeros secretos a Jerjes fingiendo deserción, diciéndole que los griegos huían y que si atacaba de inmediato, atraparía a toda la flota enemiga en la noche. El engaño fue perfecto. Jerjes mordió el anzuelo y ordenó el avance de sus naves, confiado en que la victoria al amanecer sería total. Mientras tanto, en Salamina, los marineros griegos afilaban los arpones, reforzaban los cascos y esperaban la orden. El aire estaba cargado de miedo, pero también de una extraña sensación de destino. Sabían que aquel combate no sería solo por una ciudad ni por una alianza, sino por la idea misma de libertad. Temístocles los reunió y les recordó que, aunque eran pocos, luchaban por su tierra, por sus familias y por sus dioses. En las colinas cercanas, los civiles refugiados, ancianos, mujeres y niños, miraban hacia el mar oscuro, sin saber si al amanecer verían a los suyos regresar o a las velas persas acercándose como una tormenta. Jerjes, mientras tanto, observaba desde su trono portátil instalado frente a la costa. Confiaba en su fuerza numérica y en la supremacía absoluta de su flota. Miles de remos se sumergían en el agua como lanzas que rasgaban el mar. Era el preludio de una catástrofe. A su alrededor, los coros de tambores y cuernos resonaban, anunciando que el imperio marchaba hacia la gloria, pero en realidad avanzaba hacia su ruina. Grecia entera contuvo la respiración. En el silencio previo a la batalla, antes de que el sol se alzara, el mar parecía aguardar su propia sentencia.
Los dioses, según contaban los poetas, observaban desde el Olimpo esa inminente colisión de mundos. El poder del absolutismo oriental contra el frágil pero indomable espíritu de libertad griego. En ese instante, el destino de Occidente pendía de una delgada cuerda tensada sobre las aguas de Salamina. Todo lo que existía, la filosofía, el arte, la política, la esperanza del pensamiento libre, estaba a punto de decidirse con el estrépito de los remos y el choque de los bronces. Aquella noche, Grecia se preparó para desafiar al imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Capítulo 2. El engaño de Temístocles. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir el horizonte del mar Egeo, las aguas de Salamina seguían tranquilas, esperando la tormenta que se avecinaba. En los campamentos griegos, el silencio era extraño, casi insoportable. Los hombres estaban exhaustos, conscientes de que aquella batalla no sería una más, sino el último intento de resistir ante el gigante persa. Temístocles caminaba entre las filas, observando los rostros tensos de sus remeros, las manos callosas que se aferraban a los remos, los rostros iluminados por antorchas temblorosas. Sabía que no solo debía vencer al enemigo, sino también a la desesperación que amenazaba con devorar el espíritu de su gente. En la oscuridad de la noche anterior, su plan había cobrado forma definitiva. Temístocles había enviado al trono de Jerjes un mensaje cuidadosamente diseñado para sembrar la trampa. A través de un esclavo fiel, fingió traicionar a los griegos, asegurando que la coalición helena estaba fragmentándose y que muchos intendían huir. El mensaje invitaba a Jerjes a atacar antes del amanecer, cuando el enemigo aún estaría desorganizado. El rey persa, cegado por la arrogancia de su poder, cayó en el juego. Ordenó rodear la isla por ambos flancos, sellando lo que pensaba sería el cerco final sobre los atenienses. Sin saberlo, estaba cerrando una trampa que él mismo había elegido. En su trono dorado, Jerjes confiaba en que su victoria sería total. Las playas frente a Salamina hervían de actividad, jinetes trayendo órdenes, mensajeros cruzando entre los distintos flancos de la flota, y las antorchas persas reflejándose sobre el agua como si fueran miles de ojos de fuego. Su ejército estaba compuesto por hombres de 40 pueblos distintos. Hablaban lenguas diferentes, pero todos compartían la misma certeza. El amanecer sellaría la dominación del mundo. Nadie imaginaba que aquel mar calmo sería su tumba. Los estrategas griegos, ocultos entre las sombras, observaban el movimiento de las naves persas y comprendían que Temístocles había obrado un milagro. Habían conseguido atraer el poder más grande del orbe justo donde querían. Mientras tanto, entre las filas aliadas, las tensiones amenazaban con estallar. Los espartanos, desconfiados como siempre de los atenienses, dudaban del plan. Querían retirarse hacia el canal de Istmia y defender el Peloponeso. Los corintios murmuraban sobre el tamaño de la armada enemiga y sobre la aparente locura de enfrentarse a cientos de naves con apenas unas decenas. Temístocles se mantenía firme, su mirada fija en el horizonte. Sabía que la desunión sería su fin. Por eso reunió a todos los comandantes y pronunció unas palabras cortas, duras,
que resonaron con la fuerza de una orden divina. Quien no tenga fe en la victoria puede marcharse. Nadie se movió. En aquel silencio denso, Grecia decidió enfrentar su destino unida. La noche avanzó lenta, pesada, iluminada apenas por el resplandor de los campamentos enemigos en la distancia. Los marineros helenos, envueltos en mantos raídos, apenas dormían. Algunos rezaban, otros afilaban las puntas de los espolones metálicos que adornaban las proas de los trirremes. En cada casco, 3 filas de remeros aguardaban la señal del amanecer, sabiendo que su fuerza, su ritmo y su coordinación serían la única diferencia entre la vida y la muerte. Temístocles observaba el cielo. No creía que los dioses los hubieran abandonado. Tal vez, pensaba, hasta los mismos olímpicos esperaban ansiosos por el desenlace del combate. En el centro del estrecho, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Primero, un resplandor tenue. Luego, el reflejo del sol naciendo sobre el mar. En ese instante, las trompetas griegas sonaron al unísono. Un rugido humano rompió la calma. Los remeros levantaron los remos al cielo, golpearon el agua con fuerza y las embarcaciones comenzaron a moverse en perfecta sincronía. Desde lo lejos, Jerjes vio el movimiento y creyó que la flota griega huía, justo como le habían asegurado. El rey ordenó el ataque inmediato y así, miles de hombres, confiados en una victoria fácil, avanzaron hacia la trampa. La astucia de Temístocles había transformado el temor en arma, el engaño en estrategia. Las primeras naves persas entraron en el canal estrecho buscando capturar a los rezagados atenienses, pero el espacio era limitado, las embarcaciones se amontonaban, las órdenes se confundían y la coordinación se desintegró. Los comandantes gritaban en decenas de lenguas, y el ruido ensordecedor del metal chocando contra la madera convertía el mar en un caos absoluto. Desde los flancos, los trirremes griegos comenzaron a maniobrar. Su ligereza era su mayor ventaja. Giraban con agilidad y embestían a los colosos enemigos, hundiendo sus espolones en los costados como cuchillas en carne viva. La trampa se había cerrado. Jerjes, desde su trono instalado en la costa, asistía horrorizado a un espectáculo que no comprendía del todo. Las naves comenzaron a chocar entre sí. Las grandes embarcaciones fenicias, tan pesadas, no podían girar a tiempo, bloqueando el paso de otras que avanzaban sin control. En ese laberinto mortal, los trirremes atenienses cargaban con velocidad feroz, hundiendo una nave tras otra. A medida que las primeras filas caían, el mar se llenaba de restos flotantes, cuerpos y gritos. El hedor de la muerte se mezclaba con el salitre, y el aire, saturado de ceniza y sudor, recordaba más a una fragua infernal que a un campo de batalla. La estrategia del engaño se había consumado con perfección matemática. Temístocles no solo había vencido al ejército persa, también había desmontado el mito de su invulnerabilidad. Los griegos comprendieron que el número podía ser un obstáculo, que la coordinación, el terreno y la inteligencia valían más que 1000 espadas. Cada golpe de remo, cada embestida, era una reivindicación de su libertad. El enemigo, confundido y desbordado, comenzaba a retroceder, y por primera vez en siglos, el imperio persa
saboreaba la amargura de la derrota inminente. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el mar era un mosaico de destrucción. Las llamas consumían los restos de las naves hundidas, y los sobrevivientes nadaban desesperados hacia las costas tomadas por los enemigos. Jerjes, impotente, observaba cómo su flota se desmoronaba ante sus ojos. Su orgullo, su vasto poder, todo se hundía en ese mar que horas antes creía dominar. Temístocles, desde la distancia, miraba el resultado de su obra maestra con fría determinación. No había júbilo en su rostro, solo la certeza de que Grecia acababa de escribir una página que jamás sería olvidada. El engaño de Temístocles había salvado a Grecia. El hombre que muchos llamaron demagogo y traidor había demostrado ser el artífice de una victoria imposible. Los aliados, exhaustos, contemplaban el horizonte cubierto de humo. Sabían que aún quedaban guerras por venir, pero ese día el espíritu libre de los griegos había prevalecido sobre la tiranía del Oriente. El mar de Salamina, cubierto de cadáveres y restos flotantes, se convirtió desde entonces en un altar de sacrificio. Allí, entre el eco de los gritos y el susurro de las olas, nació el mito de la resistencia de Occidente. Capítulo 3. La victoria que salvó a Occidente. El sol se alzaba sobre un escenario de ruina y gloria. Las aguas del estrecho de Salamina estaban cubiertas de restos flotantes, maderas quemadas, cuerpos sin vida y fragmentos de armaduras reluciendo bajo una luz cruel. La batalla había terminado, pero su eco resonaba en los acantilados y en el corazón de quienes aún respiraban entre el humo. El olor era insoportable, mezcla de sal, sangre y ceniza. Pero bajo aquella nube de muerte, un nuevo amanecer había comenzado para Grecia. El coloso oriental había sido herido, y la idea de libertad había sobrevivido al más brutal de los embates. Desde su trono improvisado en la costa, Jerjes observaba incrédulo la escena. Sus generales permanecían de pie, en silencio, buscando palabras que no existían. Las llamas que consumían los restos de su flota parecían reflejar la caída de un sueño imperial que creía eterno. Aquel día, el Rey de Reyes entendió que los hombres libres, aunque pocos, podían resistir al poder más vasto si su causa era justa. Su orgullo fue golpeado tanto como su ejército, y aunque aún conservaba millones de soldados en tierra firme, la confianza en su destino se había quebrado para siempre. Temístocles, por su parte, no celebró con alardes. Su rostro mostraba más cansancio que euforia. Sabía que aquel triunfo no era el final, sino apenas una tregua otorgada por los dioses. La guerra no había concluido. Los persas todavía ocupaban territorios, y su amenaza seguía extendida como una nube negra. Sin embargo, Salamina había marcado un cambio irreversible. Por primera vez, el mito de la invencibilidad persa se desmoronaba, y los griegos comprendían que la unión era su mayor arma. En esa certeza nacía la semilla de supervivencia de toda una civilización. En los puertos griegos, el retorno de las embarcaciones victoriosas desató una marea de emoción. Los sobrevivientes eran recibidos como héroes. Las madres lloraban, los ancianos encendían inciensos, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Atenea, protectora de la sabiduría y de la ciudad que aún humeaba bajo sus ruinas. Entre los marineros
se contaban historias de coraje, de dioses que parecían haber intervenido, de relámpagos en el mar y vientos que confundieron al enemigo. Grecia, fragmentada durante siglos en rivalidades y guerras civiles, sintió por primera vez que su destino era común. Todos comprendieron que se libraba algo más grande que una simple guerra. Era una lucha por el alma del mundo. El propio Jerjes, humillado por la derrota, decidió emprender la retirada hacia Asia. Dejó tras de sí a su general Mardonio con un ejército enorme para intentar aún someter Grecia por tierra. Pero la gigantesca maquinaria imperial había perdido su impulso. Los hombres estaban agotados, las líneas de suministro fracturadas y la moral destrozada. En los meses siguientes, las ciudades-estado helenas recuperaron la iniciativa y prepararon la defensa final. La confianza renacía. La victoria en Salamina no solo había salvado a Atenas, sino que había encendido una llama en el corazón de todo el mundo helénico. Mientras los restos de la flota persa desaparecían entre el humo, los griegos se reunían en consejo. Allí, en una asamblea improvisada, los comandantes discutieron si debían perseguir al enemigo hacia Asia o consolidar la defensa. Temístocles, prudente, comprendió que la guerra debía medirse por inteligencia tanto como por valor. Instó a no morder el anzuelo del orgullo, a reconstruir las ciudades, a preparar la siguiente fase del conflicto. Su visión no era de gloria personal, era de supervivencia nacional. Y en esa mesura residía su grandeza. Era consciente de que Grecia había sido salvada no por un milagro, sino por la razón y el coraje unidos. Las consecuencias de aquella jornada se extendieron mucho más allá del campo de batalla. Salamina cambió el curso de la historia. Si los persas hubiesen vencido, el futuro político y cultural del Mediterráneo habría sido moldeado por la monarquía absoluta. La democracia ateniense habría desaparecido, y con ella las ideas que más tarde definirían a Occidente: la libertad de pensamiento, el debate, la razón frente al dogma. Fue en aquellas aguas teñidas de sangre donde se decidió que el mundo no sería gobernado solo por el miedo, sino también por la palabra y la voluntad del individuo. Las generaciones siguientes recordarían la batalla no solo por su dramatismo, sino también por su significado. Poetas, historiadores y filósofos la convertirían en símbolo del triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta. El mar Egeo, una vez escenario de terror, se transformó en cuna de leyendas. Salamina pasó a representar la idea de que incluso el más pequeño de los pueblos, cuando defiende su libertad, puede desafiar al tirano más poderoso. Era una lección inmortal, un eco que resonaría a través de los siglos hasta los confines del mundo conocido y más allá. El legado de Temístocles, sin embargo, no sería sencillo. A su regreso, el estratega fue acusado de manipular la política con fines personales y más tarde exiliado, víctima de los caprichos de su propio pueblo. Pero la historia le otorgó justicia. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como el arquitecto de la salvación griega, el hombre que usó la mente como espada y la astucia como escudo. Los dioses, si observaban desde el Olimpo, debieron sonreír ante su obra. Un mortal que había desafiado a un imperio con nada más que su inteligencia y un puñado de barcos.
Los años que siguieron fueron de reconstrucción y esplendor. Atenas se levantó sobre sus cenizas con más belleza y orgullo que nunca. Se erigieron templos, se fundaron escuelas de pensamiento, se forjó la era dorada de la civilización griega. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles florecerían en un mundo que Salamina había permitido nacer. Cada estatua, cada palabra escrita en piedra o en pergamino, estaba cimentada sobre aquella victoria improbable. Sin los remeros, sin los guerreros y sin el genio de Temístocles, la historia habría sido otra. Hoy, miles de años después, la batalla de Salamina sigue latiendo en la memoria de la humanidad. Fue el día en que la libertad resistió al poder absoluto, en que la astucia derrotó a la arrogancia. El mar, que fue tumba de imperios, se convirtió en símbolo eterno de resistencia. En aquellas aguas agitadas, Grecia no solo se salvó a sí misma, salvó la posibilidad de un mundo donde la razón, la palabra y la libertad tuvieran un lugar. Esa fue la verdadera victoria, la victoria que salvó a Occidente.